otra clasificación de objetivos, ¿ya? Y vamos a ver un video. Pero se escuche. Con las taxonomías que hemos visto anteriores, la de Dave, la de Anderson, la de Bloom, y puedan integrarlo dentro de sus prácticas y puedan querer conocer más respecto a esto. Lo primero es recordar que Dame un minuto que se cargue bien esto. cosa es una taxonomía. La taxonomía es una herramienta que nos va a permitir clasificar objetivos, objetivos de aprendizaje, objetivos ya sean de nivel de conocimiento, de habilidad o de actitud. ¿Para qué? Para poder diseñar estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, en donde el estudiante va a poder hacer un cambio de conducta, va a poder integrar distintos conocimientos, va a poder aprender distintas formas de realizar un proceso y ese proceso sea lo más efectivo posible. Y también la taxonomía nos permite poder diseñar estas estrategias ligadas con una estrategia de evaluación acorde. Esto de acá, todas las taxonomías funcionan como una pirámide, en donde la estructura más abajo es la más amplia, la más grande, que nos va a entregar herramientas para poder ir desarrollando o poder ir formando estructuras más pequeñas y más altas, de mayor complejidad. Dicho esto, este modelo de conducta se basa en una premisa, tiene una máxima con respecto a esto, y tiene que ver con el compromiso de cualquiera que quiera integrar un nuevo conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una especie de algoritmo en donde nuestro sistema interno se mide y se quiere comprometer con esta nueva tarea. Hay una nueva tarea, hay algo que tenemos que realizar, hay un estímulo, una actividad. Y luego nosotros tenemos la opción, ¿nos comprometemos o no? Si no nos comprometemos, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, no vamos a realizar la tarea y no vamos a generar el conocimiento. Pero por el contrario, si crear o crear un nuevo conocimiento. Esta es la lógica de cómo funciona el sistema marsano. Ahora, este sistema funciona con tres dominios de conocimiento. El dominio de la información, que tiene que ver con el conocimiento propiamente tal, los procesos mentales o los procedimientos mentales, que son aquellas estructuras que realiza mi mente para poder generar acciones, como pequeños algoritmos mentales para poder desarrollar. Y los procedimientos psicomotores, que tienen que ver con la forma en que reacciona un cuerpo ante el querer hacer el querer hacer, ¿ya? Y tiene distintos niveles. Tiene niveles de pensamiento. Desde el nivel más básico, que tiene que ver con la recuperación de información, luego pasamos con la comprensión de esto y del análisis. Todo esto de acá está asociado al sistema cognitivo. Luego viene el nivel número 4, que también está asociado al nivel cognitivo, pero ya utiliza este conocimiento para algo. Es un nivel bastante más complejo. Y luego tenemos el sistema metacognitivos, en donde
Yo aprendo al hacer y el sistema interno, donde está completamente internalizado el cómo hacer y las respuestas son naturales y podemos cambiar la forma de procesar o la forma de el marco donde yo estoy moviéndome. El primer nivel de conocimiento se refiere a estos tres de acá donde está esta línea, en donde estamos trabajando exclusivamente en el sistema cognitivo. El segundo nivel de conocimiento hace referencia al nivel 4, quizá un poco en el 5, y el tercer nivel hace referencia ya al metacognitivo completo o al interno. Entonces, respecto al primer dominio, el conocimiento, acá se basa un conocimiento declarativo, en donde lo primero que se crean, lo primero que se supone respecto a esto, es que aparecen algo llamado las proposiciones. ¿Qué cosas son las proposiciones? Son unidades pequeñitas de pensamiento, que están almacenadas en parte del cerebro y soportan afirmaciones separadas. Por ejemplo, son unidades. Por ejemplo, si yo tengo una frase, cada elemento de la frase, lo que es el sustantivo, lo que es el verbo, lo que es el artículo, cada una de ellas sería una proposición y yo podría ir unirlo por medio de afirmaciones. Ya lo vamos a ver un poco más adelante en un ejemplo. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es la creación de unas redes complejas en donde estas proposiciones, estas pequeñas unidades de pensamiento en forma aislada, pueden crear redes, pueden unirse entre ellas, pueden generar líneas similares a algoritmos y estos algoritmos pueden procesar, organizar la información de una manera integrada dentro de nosotros, dentro de nuestra mente. ¿Cómo se organizan en el primer nivel? En el primer nivel tenemos que entender que es el nivel más básico, el nivel más pequeño de trabajo. En este caso, nosotros tenemos como las preposiciones, secuencias de tiempo, hechos o vocabulario. Son los detalles que tenemos acá. Y estos detalles, nosotros a partir del conocimiento, a eso se refiere con esta línea que estamos acá, que nosotros lo de abajo lo vamos a utilizar para poder generar el aprendizaje de lo que hay arriba. Entonces, a partir de estos elementos aislados, a partir de secuencias de tiempo que están acá o de pequeños hechos, nosotros podemos organizar estas ideas, crear generalizaciones a partir de esto o generar principios. Entonces, el primer nivel tiene que ver solamente con el organizar pequeños detalles y a partir de esto generar ideas. Para el segundo nivel de conocimiento, ya acá estamos ya ligados con procedimientos mentales. ¿A qué se refiere esto? En este nivel, entonces, ya creamos sistemas mentales en el segundo dominio de conocimiento, en donde ya no tenemos un procedimiento declarativo en donde uno ideas para formar grandes ideas o generar principios, sino aquí ya tengo procedimientos mentales para poder decir cómo realizar algo. Puedo construir estructuras grandes. Por ejemplo, el sí, entonces. Si pasa algo, entonces yo hago de esta forma. Si el problema que me estoy enfrentando tiene esta naturaleza, entonces yo voy a actuar o lo voy a resolver de esta otra. Veámoslo con un ejemplo que quede un poco más claro. Del sí entonces. Me enfrento acá, por ejemplo, sobre dos números. Tengo dos números, dos ideas aisladas, y tengo una operación matemática que tiene que ver con la resta. Y debo ver cómo a través de las distintas etapas yo puedo resolver este problema. Entonces, en el primer caso, tengo, por ejemplo, una etapa cognitiva, donde yo voy a verbalizar el problema. Si mi tarea, mi meta, mi objetivo es realizar una resta con múltiples columnas, entonces debo empezar la resta con la columna de la derecha. Ahí tengo una etapa cognitiva donde yo estoy asociando qué es lo que tengo que hacer, lo voy verbalizando el paso por paso, acción por acción. Siguiente etapa. Si ya hice la columna de la derecha, o sea, el 4 y el 2, ya hice la resta, y hay una segunda columna a la izquierda, acá tengo otra declaración de esto, entonces continúo el proceso con la columna inmediata que se encuentra a la izquierda. Como tercera punto acá, hago la resta. Entonces puedo seguir con el 2 hasta que se me acaben los valores. Lo hago con la fila de la izquierda, lo hago con la segunda columna. Esta columna de acá, sigo en el paso acá, si dio la respuesta a la columna de la derecha y hay otra columna, sigo entonces en el 2A y luego me voy acá. Tengo un caso donde tengo un 6 y no tengo un número. Ya no estoy dentro de esta etapa del 2A. Entonces hago de nuevo una nueva relación. Si al realizar la resta de la columna no hay dígito o este dígito es 0, entonces copio el dígito tal cual. Acá tengo entonces la etapa cognitiva, cómo voy verbalizando, cómo voy trabajando, cómo voy asumiendo estos procesos mentales, en donde pequeños elementos, pequeñas estructuras las voy asociando y voy generando un algoritmo complejo del sí y entonces para poder realizar esto. La etapa cognitiva entonces está asociada a verbalizar esto, tal y como lo hice, yo voy siguiendo las normas paso a paso.
Luego, en una etapa de asociación, es donde yo puedo detectar errores y puedo ir perfeccionándolo. Puedo hacer ya no ir verbalizando estos procesos etapa por etapa y puedo mejorar el proceso asaltándome pasos, haciéndolo bastante más rápido dentro de esto, o incluso ir detectando errores a medida que lo voy avanzando. Puedo incluso dentro de esto hacer una comprobación y pasar una suma y ver si es que efectivamente está bien o no. Y finalmente está la etapa autónoma, que tiene que ver con el tercer nivel, en donde ya tengo un proceso afinado, un proceso perfecto, un proceso automático. Ya no tengo que seguir este algoritmo de sí entonces en forma verbalizada para realizarlo, sino que ya lo hago de una forma natural y va a demandar poco espacio de memoria para este trabajo porque ya es una habilidad que tengo. Entonces ahí estoy en la última etapa. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar o cómo yo puedo generar los componentes de este segundo dominio? El segundo dominio para hacer mis etapas mentales ya. En este caso, mis ingredientes ya no están asociados al nivel de conocimiento, ya no son niveles de temporalidad, de tiempo, de datos, de hechos, sino que son habilidades los que yo voy a estar utilizando. Son tácticas para poder resolver algo, algoritmos para poder seguir un proceso de resolución o pequeñas reglas simples, ya el sí entonces, por ejemplo. A partir de esto, yo puedo unirla, puedo crear distintos procesos mentales y puedo generar macroprocedimientos en donde yo puedo utilizar varias tácticas, varios algoritmos o puedo ir afinando esto para crear un macro procedimiento para solucionar el problema. Y el tercer dominio tiene que ver con una etapa ya más grande, una etapa más importante, una etapa en donde yo puedo generar asociaciones para generar autonomía dentro del proceso. Sigue la misma lógica, todo sigue la misma lógica, del si tengo algo, entonces hago tal cosa, ¿ya? Si es un ser vivo, entonces voy a clasificarlo dentro de tal elemento. Pero se refiere a que yo ya este aprendizaje de información voy a modificarla hasta llegar a un nivel automático. Voy a empezar a modificar hasta internalizarlo de tal manera que puedo ir buscando formas de perfeccionarlo, formas de encontrar errores que están acá, y esto los voy a tener tanto de una forma tan afinada, tan perfecta que va a llegar a ser automático y no voy a tener entonces un gasto de memoria para poder trabajar. Puedo ir incluso ejecutando la operación mientras voy revisando los distintos errores que tengo e ir prediciendo, pensando los pasos que tengo que seguir después. Los ingredientes que tengo yo para esto ya no están ligados con habilidades pequeñas, sino que son procedimientos ya unidos de combinaciones o procedimientos fundamentales. Y estos procedimientos los voy a generar, los voy a unir, los voy a automatizar en procedimientos de combinación sumamente complejas. Acá les voy a mostrar un ejemplo sobre la red de proposiciones, ya de cómo funciona. Si yo tengo la frase, Juan fue a la tienda donde se encontró con su hermana y le compraron al papá una camisa, entonces cada uno de estos son proposiciones. Cada palabra que está acá puedo integrar como conceptos sueltos. Estos conceptos sueltos los puedo integrar, por ejemplo, Juan, el fue sería otro, tienda fue otro, encontró fue otro. Cada uno de los elementos de esta oración los puedo tener como estas proposiciones que están completamente sueltos. Y a partir de esto puedo generar los redes. Lo que les mencionaba antes, voy generando redes. Esta sería una red de nivel 1, de nivel bastante más básico al respecto, en donde yo tengo Juan, entonces, este Juan, ¿qué cosa es? Es un agente que fue a algún lugar, que se desplazó, que se movió. ¿A dónde se movió? Entonces aquí tengo una localización a la tienda. ¿Ya? Este Juan, que es el agente que está acá, se encontró con alguien. Entonces, este agente se encontró con alguien. ¿Dónde se encontró? Nuevamente estoy en el proceso de localización, en la tienda. Juan, que es nuestro agente, ¿qué cosa hizo? Compró algo. ¿Qué cosa compró? Un objeto, la camisa. Y voy creando estas distintas redes que sirven para organizar el conocimiento. Y dependiendo de qué tan simple o qué tan compleja, estas redes pueden estar asociando al nivel 1, 2 o 3. En el nivel 1 con proposiciones simples, nivel 2 con pequeñas habilidades, pequeños elementos para generar algoritmos, y el nivel 3 ya para generar esta habilidad o estas redes y crear una más compleja y automatizada.
Bueno, este sería el video de Marzano. Acá tiene la característica de que ya no estamos trabajando como con una red de niveles sumamente básicos en donde está asociado a objetivos, en donde los distintos objetivos van generando niveles de complejidad, sino que los niveles de complejidad van asociados a estos algoritmos mentales que los voy desarrollando y qué tan internalizados están. Desde nada internalizado, donde estoy creando mis primeros mapas mentales para realizar, como en el nivel uno, luego una organización básica en donde puedo generar algunos elementos, puedo analizándose que existen errores, que puede ser mi nivel 2 y luego de forma automatizada o de una forma completamente internalizada, que es mi nivel 3. Entonces, requiere una forma de trabajo distinta, si bien a todos ayudan a que yo pueda organizar y generar las mejores estrategias posibles para mis trabajos, mis planificaciones, mis secuencias de actividades. Esta de acá está asociado a cómo están organizados internamente estas ideas dentro del cerebro del estudiante y además tiene la máxima de que si un estudiante no está comprometido con la actividad que va a desarrollar, no va a tener un conocimiento. Entonces nos deja un desafío enorme al momento de planificar nuestras actividades para lograr este compromiso interno del estudiante. Bien, creo que estaba un poco interrumpido el video. Lo que ustedes acaban de escuchar y de ver es otro enfoque que Robert Marzano, un pedagogo, sobre la base de del postulado de Benjamin Bloom, ha querido explicar a través de su modelo educativo de las dimensiones del aprendizaje, otro enfoque de la taxonomía de objetivos. Todo lo que hemos venido desarrollando sobre la base del currículum de la educación general básica y del bachillerato general unificado, hablamos siempre de objetivos. Y los objetivos son fundamentales para poder alcanzar y determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. ¿Quién es Robert Marzano? Robert Marzano es un investigador educativo, ¿sí?, americano que ha venido desarrollando un sinnúmero de aportes trascendentales para la transformación del currículo, ¿no? No se olviden, el currículo son todas aquellas acciones y actividades educativas que desarrollamos en una área, en un módulo, en una asignatura, en una clase. Entonces,
Rubén Marzano ha hecho algunas transformaciones del currículo en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Él es cofundador y CEO de Laboratorios Marzano de Investigación en Colorado, Estados Unidos. Y durante sus años en el campo y en el contexto de la educación, se ha convertido en un conferencista y profesor y autor de más de 50 libros y 150 artículos científicos, como temas sobre la enseñanza, sobre la evaluación, sobre la redacción y aplicación de normas educativas, hablamos sobre la cognición, o sea, el conocimiento, sobre el liderazgo eficaz y también de cómo intervenir en las escuelas. Los libros que él ha escrito incluyen temas como el diseño y la enseñanza, metas y objetivos de aprendizaje, liderazgo del distrito que funciona, diseño y evaluación de los objetivos. Es decir, este investigador educativo ha desarrollado un sinnúmero de obras y ha hecho un sinnúmero de aportes a la educación a través de sus artículos científicos. Ustedes saben que para desarrollar un artículo científico, y vamos a hablar más adelante, para desarrollar un libro se basa en experimentaciones. Entonces, este investigador, para poder desarrollar todos estos artículos científicos, estos libros, haber aportado como investigador en varios temas de la educación, tuvo que investigar, pues, tuvo que desarrollar un proceso de investigación para poder llegar a ciertas conclusiones, a ciertas recomendaciones para hacer cambios trascendentales en este contexto, que vamos a hablar más adelante. ¿Cuáles son los fundamentos del modelo de dimensiones del aprendizaje de este investigador? Él determina que
la planificación del proceso de aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje, la planificación del currículo que tenemos en la educación general básica y bachillerato general unificado, se fundamenta o se sostiene siempre en tratar de obtener un sinnúmero de objetivos. Entonces, todos se basan en la obtención de objetivos. Por decir, recuerdan ustedes que desarrollaron el plan estratégico personal, donde se plantearon ustedes objetivos, donde se plantearon una misión, una visión, que son metas. Entonces, él dice que toda planificación del aprendizaje estaba fundamentado en conseguir y obtener un conjunto de objetivos. Miren, de igual manera, él saca como fundamento, o tiene como fundamento o base, en toda sociedad, sí, en toda sociedad, o toda sociedad, apoya de una u otra manera la educación de las personas. Ustedes han visto que gobernantes, políticos, autoridades, siempre hablan de que la educación es lo que va a cambiar el desarrollo del país, el futuro del país, etcétera, etcétera. Y que a través de la educación va a permitir que se desarrolle un ser humano, obtenga una profesión para poder sobrevivir en este mundo lleno de crisis, ¿sí? Otro fundamento del modelo de dimensiones del aprendizaje de autoría de este investigador. Pero también determina que las sociedades y por ende los objetivos han ido evolucionando, han ido cambiando. Entonces, las sociedades se han venido enfocando en obtención de otros objetivos. Hoy, por ejemplo, estamos con esta crisis, con esta pandemia, la educación se ha vuelto online. Y ya vamos a descubrir algunos problemas desde la perspectiva de ustedes. Por lo tanto, las sociedades han cambiado, los objetivos han cambiado. La sociedad se ha hecho más competitiva que antes. Hoy la competitividad y la competencia es sumamente alta, es sumamente exigente. Por lo tanto, exige que el ser humano se desarrolle de mejor manera. Y cada uno busca tratar de obtener la mayor cantidad de experiencia, la mayor cantidad de conocimientos. Se dice que hoy el siglo XXI es la ola o la era del conocimiento, para poder enfrentar esa competitividad que hay actualmente en la sociedad. Por lo tanto, hoy a los niños se exigen que sean capaces ya no solo de obtener el conocimiento indispensable o necesario, sino más bien que tengan mayores habilidades y destrezas y también que tengan mayores o mejores actitudes, estoy hablando de valores, de principios, para que estén mejores preparados para poder
incorporarse o enfrentar a esta dinámica actual, que es sumamente cambiante. Miren, ese es el fundamento de modelo de dimensiones del aprendizaje. Y vamos a desarrollar con ustedes un pequeño ejercicio. A ver. Ahí están viendo el Excel, ¿no? ¿Sí? No, profe, no se ve. Ahí sí, ¿Ahí? ya Sí, se ahí ve. sí se ve. Ya. Vamos a... A ver, ¿cuáles son los problemas que ustedes han venido experimentando con esto de la pandemia en el campo educativo? ¿En qué campo, profe? En el campo educativo. Falta de sociabilización, profe. A ver, falta de social, ¿qué dijo? Sociabilización. La falta de prácticas. Falta de práctica, sociabilización, profe. ¿ya? Falta de práctica. Falta de práctica. ¿Ya? ¿Qué otra se les ocurre? ¿Qué otro problema? La poca información al momento de abordar un tema. Como poca formación. El internet, profe. ¿Perdón? Poca información al momento. Poca información al momento de abordar un tema. Poca información. ¿Ya? La conectividad, profe, el internet. Conectividad. Sí, porque ese ha sido un gran problema de todo. Ya, inadecuada conectividad. Sería falta de comunicación, profe. Falta de comunicación. La falta de conocimiento acerca de la tecnología también, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Algún otro problema? Dejémosles en 6, ¿ya? ¿Cuánto estamos? 45. O 44. 54.
Ah, 54, ya. Pero menos yo, 53. Y quizá va la gestora. Ya salió. Ya. Ah, no, aquí está, ya. 53, 52, 51. Pues vamos a ver. Luis Perugachi, ¿cuáles de estos 6 problemas cree usted que es el que más afecta? La conectividad del Perdón, internet, la conectividad, la el 5, número, la 5, ya. la 4. Ah, perdón, la 4. Ya. Sáenz Sebastián, La 1, profe. falta de socialización. Luis Eduardo Michilena, Eh, para mí, la número 1, profe. ya. Ana Luisa Juan, Para mí, profe, la 1. la 1. Jimmy Yar, Para mí, profe, sería la igual a 1, profe. Amanda Solano, Buenas noches, profe. Para mí la 1 también igual. ya. Amanda Pergüesa, La 1 también, profe. Buenas noches. bueno, ya. Paul Valverde, Yo diría que la 2, profe, doctor. la 2. Ajá. Byron Solórzano, Brian Solórzano, La 2. la 2. Jenny Ayengla, Para mí sería la 5, profe. Falta de comunicación. la 5. Milton Benalcázar, active su micrófono, Milton Benalcázar. Falta de práctica, profe. Falta de prácticas, ya. Eduardo Cuatucuango, Profe, buenas noches. Falta de sociabilización, la 1. Vicente Zapata, Yo diría la número 4, profe. ¿cuál? Número 4. La 4. Steven Portillo, Buenas noches, doctor. La 1, profe. Rivadeneira Alex, La 3, doctor. la 3. Alex Villacrés, La 2, profe. la 2. Robert Chávez, La 3, profe. la 3. Lilian Cumbal, La 1, profe. Buenas noches. la 1. Sainz Sebastián, Ya dije, profe, ya la dijo. 1. Marco Suquillo, Sí.
La 2, profe, falta de práctica. La 2. Sí, profe. Johnny Ceballos. Profe, buenas noches. La 2, profe, falta de prácticas. Alexis Rivera. Yo estaría por la 6 también. La 6. Ya. Stalin Quinche. La 2, profe. La 2. Said Andrade. La 1. Marco Fernández. La 1, profe, buenas noches. Buenas noches. Yepes Margarita. La 6, profe. Buenas noches. La 6. Flores Ever. La 2, profe, buenas noches. La 2. Guarán Johnny. 2, profe. Buenas noches. Perdón. La 2. Ángel López. La 6. Muy buenas noches. La 6. Sí, profe. Vera Kevin. La 2, profe. La 2. Sí, la 2. Quinche Stalin. Quinche Stalin. No está. Ya respondí, profe, ya respondí. Ah, ya. Galeano Josías. Galeano Josías, ¿está aquí? No lo escucho. ¿Aló, ahí me escucha, profe? Ahí. Allá. La 5, profe. La 5. Flor Cabascango. Cobacango, perdón. ¿Cómo está, profe? Para mí la número 2. Cruz José. Me voy por la 2, profe. Falta de práctica. Velasco Brian. Velasco Brian. ¿Está o no? Eric Falcón. La 1, profe, buenas noches. Almachi Elvis. La 2, profe. Buenas noches. Falta de prácticas. Dayana Pulamarín. La 3, profe. La 3. David Quiroz. La 4, profe. La 4. Sí, profe. Ángelo Perhuesa. Sí, Licen. Quisiera que me explique tal vez la diferencia entre la 1 y la 3. La 1 es falta de sociabilización y la 3 es poca información. Falta de sociabilización quiere decir que esta pandemia nos ha afectado en el sistema educativo de socializarnos entre nosotros, articularnos. Y también que hay muy poca información. Esta pandemia un poco ha obstaculizado el flujo de información. Entonces la 3 dicen. ¿Cuál? La 3. La 3. Andrea Morales.
Doctor, buenas noches. La 3, por favor. La 3. ¿Ya está Ana Luisa Juan o no? Sí, profe, ya le respondí, la 1. Ah, ya. Franco Urbano. La 2, profe. La 2. Sí. Alex Cusco. La 2, profe. Buenas noches. La 2. Calapiña Clever. La 3, profe. La 3. Esteban Brito. Esteban Brito, ¿está o no? La 3, profe. La 3. Rommel Machuca. Buenas noches, profe. La 5. La 5. Sebastián Simbaña. Sebastián Simbaña La está. 3, profe. Sí, ¿Cuál? la 3. La La 3. 3. Mateo Espín. La 2, profe. La 2. Quinche Stalin. Quinche Stalin, ¿está aquí o no? Sí, profe, disculpe que estoy con problemas de internet y no se coge bonito. Ya ¿Cuál? le respondí. La 2, la falta de práctica. La 2. Sí. ¿Quién ha respondido? Todos, ¿no? Este es más o menos un proceso de investigación. A ver, Paul Michay. Buenas noches, la 2. La 2. ¿Quién más no ha respondido? Yo, profe Rivas, Alex, la 3 es para mí. Ah, profe. Alex Rivas, ¿cuál? La 3. La 3. ¿Quién más? Falta. No hay más. Miren. 12, la 1, 18, la 2, 9, la 3, 3, la cuarta, quinta y sexta 3 y la última, no, ya no hay más. Ya. ¿Cuál es el porcentaje sobre cuántos han respondido? 48 han respondido. Parece que 2 no han respondido. Sobre 48, ¿cuál es el? Vamos a ver los porcentajes. 25%.
38%. %. 6%. 6%. 6%. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, estos son los porcentajes. Entonces, de acuerdo a este universo que son ustedes, dice que la falta de prácticas es el problema mayor. ¿Sí? Ese es el problema mayor. Muy bien. ¿Cuáles son las causas ¿Cuáles son las causas de la falta de prácticas? A ver, escucho. Puede ser desconocimiento, profe. Perdón. Por desconocimiento. ¿Desconocimiento de qué? De cómo utilizar los elementos para la desinfección y todo eso. De utilizar los instrumentos, las herramientas, ¿qué? Sí, exacto. Hay gente que no se pone la mascarilla como debe, no se desinfecta las manos y No, todo estamos eso. hablando de que la causa, el problema mayor es la falta de práctica. Estamos hablando del sistema educativo, ¿no? De su experiencia. Ah, ya, perdón, profe. Ya le quité. Profe, puede ser Dígame. por los lugares en donde a veces se trabaja, que ahora por esto de la pandemia, lógicamente se tuvieron que cerrar. Entonces, por esa causa se ha perdido bastante la práctica. ¿Cierre de qué? Por los lugares donde se practicaba, es decir, si practicaba Cierre fútbol, los de estadios. las instalaciones deportivas, podemos poner. Sí, sí, correcto. ¿Ya qué más? ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Cuál es la causa de la falta de prácticas? Por la pandemia, por el hecho mismo de la pandemia, profesor, que estamos pasando, no se podía cuidar las Por la instalaciones. crisis sanitaria. Sí, profe. ¿Ya? ¿Quién más? Podría también ser por la falta de incentivos, de ¿Por algún qué? incentivo. Falta de algún incentivo que se da en el momento que usted practica, por ejemplo, en las instalaciones o en la institución en la que usted practica. Falta de incentivos. Sí, podría ser. No creo porque no han tenido prácticas por falta de incentivos, no creo, pues si ya dice que hay falta de cierre de instalaciones. Crisis sanitaria. ¿Qué otra cosa? Por las normas y leyes que nuevas que puso el COE nacional. Ya.
Normativa legal. Podría ser por contagios masivos. Podría ser por la falta de organización, doctor. Por evitar contagios masivos. Puede ser también. Perdón, ¿alguien más La decía otra aglomeración cosa? de la gente. Funcionamiento sería ahí, doctor. La aglomeración de la gente también, profe. El cuidado, distanciamiento, la aglomeración de la gente. Indisciplina social, vamos a poner aquí ya. Profe, ¿podría ser también la parte económica? ¿En qué aspecto? En que, por ejemplo, hay muchas personas que perdieron sus trabajos y con eso sustentaban lógicamente sus estudios, sus prácticas. Usted necesita, estamos hablando de su entorno, ¿no? O sea, porque no tienen dinero, no han practicado. Hay gente que, bueno, de esto mismo puede que viva y lógicamente por la pandemia hay gente que se enfermó y se quedó sin trabajo o ya no pudo seguir desarrollando su... Podemos poner eso, como decía, crisis económica. Sí, podría decirse, una crisis económica. Ajá. ¿Qué más? Falta de organización, tal vez. ¿Falta de qué? Organización. No lo escuché bien, disculpe. Por la falta de organización, doctor. Ajá. Listo, miren ustedes, hemos tenido siete principales causas. ¿Ya? Ahora veamos cuáles son los efectos. ¿Cuáles son los efectos de la falta de prácticas? El deterioro del conocimiento solamente quedaría en la teoría, pero en el momento de implementar en el campo ya no es tan sustentable. Solo queda Deterioro teoría. del conocimiento, ¿ya? ¿Qué más? Puede llevar a problemas de la salud. ¿Ya? Falta de experiencia en el momento de la práctica. Falta de experiencia. La práctica no da experiencia. Falta de experiencia. ¿Qué más? ¿Algún otro efecto? ¿Alguien más, por favor? ¿Nadie más? Miren ustedes cómo hemos venido determinando los problemas. Hemos hecho una
Lo que estamos haciendo aquí es obtención de información. El problema, cual va a ser investigado, es la falta de prácticas. Y hemos hecho y obtenido información desde la perspectiva de ustedes y hemos tabulado los resultados. Esto es tabulación. Esto es tabulación. Entonces, ustedes están recibiendo metodología de la investigación, ¿no es cierto? Miren qué importante es investigar. Primero, hemos determinado el problema. ¿Sí? Luego hemos hecho un análisis del problema. Miren, análisis del problema. Luego necesitamos un marco teórico. ¿No es cierto? Entonces, sobre la base de esto, necesitamos un marco teórico. ¿Sobre qué aspectos necesitaremos del marco teórico? Alguien que me indique. Sobre ese problema de falta de prácticas. En base al tema que esté ahí, profe, en este caso, la falta de prácticas. ¿Cuáles? Dígame, ¿cuáles? La falta de prácticas, profe. Ya, pero ¿qué? O sea, iría la introducción, todo, pues, el marco teórico. ¿Pero qué marco teórico busco? La falta de prácticas en el área de entrenamiento deportivo, de metodología. Impacto de las prácticas. Impacto de la falta de prácticas. Como consecuencias y causas por falta de las prácticas. ¿Perdón? El marco teórico sería qué causas y qué consecuencias tiene al no hacer las prácticas por la problemática del COVID. Causas en la salud por falta de prácticas de actividad física por movilidad. Miren. En vez de causa, efecto, pongamos. ¿Qué otro tema? Impacto de la pandemia en las actividades físicas. Miren, otro tema. Entonces aquí estoy haciendo el marco teórico. Digamos, determinando los temas que tengo que obtener para desarrollar. Entonces, veamos ahora. Ahora veamos. ¿Dónde encontramos dónde podemos encontrar esa teoría?
Miren, el académico, que es una buena alternativa. Miren, aquí está Google Académico. Nos vamos a Google Académico. Y ponemos lo que queremos buscar. Sí están viendo, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Sí. Mire, aquí sale cualquier cantidad. Mire, impacto de la pandemia por COVID-19 en la percepción de competencias motrices escolares de la ciudad de Temuco, Chile. ¿Ve? Impacto de la actividad física en el rendimiento académico de estudiantes de épocas de pandemia. Miren, descargamos, está en PDF. Impacto psicológico de la pandemia de COVID-19, efectos negativos de la población. Eso no. Hacia una educación física pertinente en una región de altitud del Perú en época de pandemia. Miren. Impacto del aislamiento preventivo de la actividad física diaria y en el peso de los niños durante la pandemia. Pero este no es PDF. Tenemos que buscar los PDFs. Impacto de la pandemia por COVID-19 en la educación física, limitaciones percibidas y propuestas de mejora. Actividad física y hábitos alimenticios en universitarios durante la pandemia. Miren. Entonces aquí ustedes tienen, y solo puse, vea veamos la otra. Sí, mija, ¿qué pasó? Perdón. Nada, creo, ¿qué pasó? Apague el micrófono. Traigo la otra, el otro tema. Efectos de la salud. Compañerito, el micrófono. Era Mateo. ¿Quién está con el micrófono para que apague? Mateo Espín, porfa, el micrófono. Pero silénciele usted, profe. Ah, es que lo estoy buscando. Usted puede silenciarle, profe. Sí, Ya se lo de conocimiento, no es que estuve en ese camello que camellaba de la mañana a 9 de la noche. Ya. Miren la otra, efectos de la salud por falta de prácticas de actividad física. Recomendaciones prácticas para evitar el desacondicionamiento físico durante el confinamiento. PDF. Motivos y hábitos de prácticas de actividad física en escolares. No, eso no es. Actividad física y sedentarismo en jóvenes universitarios de Colombia. Puede ser. ¿Cómo está el tema? Allá. Dice... Motivos de participación de los estudiantes universitarios en actividades físico-deportivas. El impacto de la actividad física y el deporte sobre la salud, la cognición, la socialización y vea, un buen documento. Entonces aquí ustedes pueden ir, miren que hemos hecho nosotros ya, pueden ir recolectando un marco teórico para que ustedes puedan hacer los análisis respectivos en esos artículos científicos o en libros. Entonces, ¿qué hemos hecho? Buscar el marco teórico. Luego, tenemos que recolectar la información.
Entonces, sobre esta base del análisis del marco teórico, pero siempre, aquí me faltó un punto sustancial que me había olvidado. Los objetivos. O el objetivo de lo que estamos viendo. A ver, un objetivo, Amanda Pergüesa, atrévase a poner un objetivo. ¿Qué queremos? Aquí está el problema, aquí están las causas, aquí están los defectos. ¿Cuál sería el objetivo de esta investigación? Pues el objetivo sería, solucionar. Perdón. Tal vez sería el objetivo, sería solucionar este problema, como lo es que muchas personas tienen la falta de práctica. ¿Solucionar qué? A ver, pues solucionar la falta de práctica. El deterioro del conocimiento. Claro, mediante, ¿qué sería? Pues mediante... ¿Alguien que le ayude? Nuevamente pongo problema, causas. Mejorar el deterioro del conocimiento a través de encuentros, puede ser encuentros virtuales en forma de prácticas. Mejorar el deterioro del conocimiento. ¿Qué más? A través de encuentros virtuales para evitar los encuentros de formas prácticas, de formas presenciales. Virtuales. ¿Para qué? Para evitar encuentros presenciales. A ver, vamos bien. ¿Qué objetivo perseguimos con esta investigación? Es mejorar el deterioro del conocimiento a través de encuentros virtuales. ¿Alguien más que les ayude? Entonces yo les voy a poner otro. Determinar las estrategias que permitan minimizar las estrategias que permitan minimizar la falta de prácticas a causa de la pandemia. Miren. Miren este objetivo. Entonces, cuando ustedes van avanzando en la investigación, siempre tiene que estar en su mente el objetivo a obtener. Hemos recolectado información. La recolección de la información se hace con el levantamiento de herramientas de información.
que puede ser encuestas, cuestionarios, Prensa escrita y televisión también puede ser. claro. Cuestionarios, información primaria y secundaria. ¿Cuál es la información primaria? Tesis, artículos científicos, libros. ¿Cuál es la secundaria? Revistas, periódicos, etc. Luego ustedes tienen que hacer la tabulación y la sistematización de la información. Aquí ustedes tienen que tabular y sistematizar. ¿Qué es la sistematización? Análisis e interpretación. De la información. Tabular es esto. Esto que hemos hecho aquí es tabular. Entonces pasémosle. Sacamos la información, hacemos las encuestas, aplicamos y hacemos este trabajo que he hecho aquí, que es tabular. Entonces la tabulación es decir lo siguiente. El del 18% determina que la causa en el ámbito educativo es la falta de práctica. ¿Ya? Y sistematizar es, claro, el 18% y el resto pusieron otras, pero el 18% es la mayoría, ¿no? Por eso se pone el 18%, determina que la causa en el ámbito educativo es la falta de práctica. Y el sistematizar es la falta de prácticas, ya es la interpretación. Sería el título, el problema. Perdón.
Sistematizar sería el problema. No, sería ¿qué significa ese 18%? La falta de prácticas ha llevado al deterioro de la salud mental y física, ¿ya? Es como una conclusión de esto, ¿sí me entienden? Miren. Y por último, ya usted hace las conclusiones y recomendaciones. Vea, esta es una pequeña explicación muy breve de lo que es investigar. Y esto me va a permitir determinar cuáles son las estrategias para minimizar la falta de prácticas. Miren, este es un desarrollo, una explicación muy rápida, muy breve de cómo se debe investigar. Siempre el objetivo debe estar presente en todo momento cuando desarrollen el trabajo de investigación. Y cómo, claro, ustedes, ¿cómo quieren aprender a investigar? Investigando. Y llegan al cuarto periodo en decir complexivo. Entonces vean la importancia. Entonces, el objetivo o los objetivos son sustanciales en una investigación, por lo que se pretende es alcanzar ese objetivo de la manera más adecuada posible. Entonces, Robert Marzano, sobre la base de esa investigación que desarrolló en estos estados de Colorado y Kentucky, dice que determinó cuál es el perfil ideal de los egresados de una institución de educación superior. Entonces él dice que el egresado de una institución de educación superior debe tomar decisiones. Debe estar en condiciones de ser capaz de tomar decisiones. Tiene que ser capaz de resolver problemas. Con todo el conocimiento que ha venido desarrollando, ¿no? Debe estar en condiciones de colaborar de manera efectiva. Colaborar de manera efectiva. Debe estar en condiciones de manejar la información. Administrar, gestionar la información. Debe tener habilidad para comunicarse. A mucha gente que no le gusta hablar cuando están de estudiantes. Y tiene que ser adecuado para usar las matemáticas y el lenguaje. Miren a dónde llegó a determinar Robert Marzano con su investigación cuáles son las competencias o capacidades que debe tener un egresado de una institución de educación superior. Perdón. Bien. Luego
En definitiva, él manifiesta sobre la base de lo que acabamos de describir, las cualidades, en definitiva, de un profesional es tener pensamiento creativo, saber pensar, tomar decisiones, resolver problemas, ser un autodidacta, o sea, buscar información aparte de la formal. Ser un colaborador, colaborar, tener un ímpetu de colaboración. Y por último, ser autónomo, tener independencia. Para esto, es que hemos hablado de hacer las competencias. Las competencias, que es el saber hacer, y el ser. Miren cómo Robert Marzano nos explica las cualidades de un profesional. Por lo tanto, él determina, después de esta investigación, de cuáles son las cualidades del egresado, cuáles son las competencias del profesional. Por lo tanto, dice que actualmente se debe investigar sobre los perfiles de desempeño, revisar, cambiar, optimizar. Luego hay que reestructurar los objetivos de las asignaturas, de las unidades didácticas sobre esta base. Esto permitirá reinventar y optimizar todas aquellas estrategias pedagógicas y didácticas en el aula de clase. Miren, entonces, después de esta pandemia, que ya vamos 2 años, ¿no es cierto? Las instituciones educativas en los diferentes niveles tienen que revisar los perfiles de desempeño, los perfiles de egreso, el perfil profesional para rehacerlos. Y una de esas es la falta de prácticas. ¿Cómo el instituto a través de la carrera y los docentes van a minimizar el impacto de la falta de prácticas? Miren ustedes a dónde lleva esta teoría. En definitiva, los defectos en el trabajo docente va a ser la revisión, actualización, mejoramiento, optimización, como ustedes quieran llamar,
de los perfiles de desempeño, la reestructuración de los objetivos y el diseño o la reestructuración de nuevas actividades. Miren ese enfoque del pensamiento pedagógico y didáctico de Robert Marzano, este investigador. Entonces, aquí él ya determina cuáles son las dimensiones del conocimiento, que ya habíamos visto algo en el video. La primera dimensión es la percepción y las habilidades hacia el aprendizaje. Sí, inicialmente se acuerdan del conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar. Aquí dice él, primero percibir y determinar las habilidades que tiene el estudiante hacia el aprendizaje. La segunda dimensión dice ya aquí debe adquirir el conocimiento, es decir, los nuevos conocimientos en el segundo nivel, la segunda dimensión. Asimilar nuevos conocimientos sobre la base de aquel conocimiento que adquirió y luego debe profundizar y debe extender el conocimiento más allá. Entonces aquí viene la tercera dimensión. Ese conocimiento nuevo debe ser extendido y profundizado con otras disciplinas, articular con otros conocimientos. Luego de que usted ha percibido y ha determinado las habilidades que tiene, ha adquirido nuevos conocimientos, ha profundizado y ha extendido esos conocimientos, ahora sí, debe llevar a la cuarta dimensión, que es utilizar el conocimiento significativo. Es decir, ¿qué conocimiento de esos significativos voy a utilizar para solucionar problemas? Y por último, todas estas cuatro dimensiones hay que hacer un hábito mental, productivo, actitudinal, y que esto se haga hábito en ustedes. Miren cómo yo he procedido a explicar rápidamente con la intervención de lluvia de ideas de ustedes cómo se desarrolla un proceso de investigación. Es porque yo he pasado por algunos o estos procesos o estas dimensiones. Ese es el enfoque de este investigador Robert Marzano. En definitiva, Robert Marzano dice que en cuanto a objetivos cognitivos, partimos de nuestras actitudes y nuestras percepciones. De ahí partimos. Partimos de nuestras actitudes y percepciones. Luego adquirimos e integramos el conocimiento nuevo. Luego ese conocimiento articulamos o profundizamos con otros conocimientos referenciales. Una vez que hemos pasado por estas tres dimensiones, utilizamos el conocimiento significativo, el más importante, el más esencial. Y una vez que tengamos estas dimensiones, tenemos que hacer hábito para utilizar todo este proceso cognitivo que hemos desarrollado. ¿Ven ese nuevo contexto
de este fundamento teórico cognitivo entonces miren ustedes este nuevo contexto, enfoque que nos da este investigador. Y todo está sustentado en los objetivos. Indudablemente que Marzano, no sé si les puse, pero les voy a poner igual que tiene también un listado de verbos para poder plantear los objetivos. Miren. Miren. Él dice en la dimensión 1 son actitudes y percepciones positivas acerca del aprendizaje y aquí está los verbos, miren, aquí abajo. Y a la dimensión 1 le llama de recuperación. Al nivel 2 le llama de comprensión. A la dimensión 3 le llama análisis. A la dimensión 4 le llama aplicación. Estos son los niveles de que lo sustenta en Benjamin Bloom, ¿no? En la dimensión 5 ya le llama metacognición, es decir, hábitos mentales productivos. Y la dimensión 6 ya es la autorregulación. Es decir, ya la conciencia de todos estos conocimientos adquiridos en las diferentes dimensiones. Y abajo están, miren, como teníamos en Benjamin Bloom, los verbos que usted puede utilizar para determinar los objetivos. Entonces, a través de esta actividad práctica que hemos desarrollado desde la perspectiva de la investigación, podemos concluir que los objetivos educativos, los objetivos educacionales, los objetivos de las asignaturas, los objetivos de las clases, los objetivos de la investigación, son sustanciales en el desarrollo del conocimiento. Por lo tanto, ustedes tienen que aprovechar al máximo la asignatura de metodología de investigación. No hay otra. Para poder producir nuevo conocimiento. Para poder sustentar y desarrollar alternativas de solución de problemas. La manera científica de solucionar un problema es investigar. No hay otra. ¿Alguien alguna pregunta, alguna reflexión, por favor? Muy bien. Espero que este conversatorio les haya servido para un poco ustedes concientizarse de mejor forma de lo útil del conocimiento. Y hoy, más aún, con este asunto de crisis sanitaria que estamos viviendo.